Muy buenos días a todas y a todas quienes nos acompañan hoy, a las autoridades de la Facultad de Medicina y de Odontología de la Universidad de Chile, a las personas que gestionan este curso. ¿Nos escucha bien? ¿Se escucha bien mejor? Que no me quiero parar aquí porque si no va a ser una cosa un poco difícil para ustedes de ver. Pero primero, muchas gracias por esta invitación. Sea en un momento que, como bien decía la profesora Jimena, para nosotros es un minuto bisagra. Tenemos una norma lista después de 2 años de trabajo y se nos queda la sensación muy fuerte de que recién vamos a empezar. Es decir, que ha sido 2 años para entender la magnitud del problema, para buscar alternativas para solucionarlo y para ver qué podemos hacer. Pero la norma, fundamentalmente, es un pedazo de papel escrito. Y estamos hablando de prácticas y conductas. Por lo tanto, esas dos cosas van a tener que acercarse en el tiempo y vamos a tener que ir viendo cómo esta norma funciona. Yo quisiera partir planteándoles que para nosotros en la SES ha sido particularmente difícil este trabajo. Primero, porque la gran mayoría de nosotros no somos profesionales de la salud. Nos ha tocado vivir esto afuera, periféricamente. Hemos trabajado en instituciones de educación superior y hemos visto los problemas de campos clínicos y atención en salud muchas veces. Pero entender este problema puertas adentro y entenderlo puertas afuera es muy diferente. Y por lo tanto, lo primero que requiere o ha requerido de nosotros en la SES es humildad para buscar ayuda, para construir diálogo, para avanzar en una lógica que nos permita hacer una regulación que tenga sentido. Y por lo tanto es recorrer un camino algo intuitivo en términos de cómo construir alianzas, cómo averiguar qué gente está trabajando estos temas en salud y encontrarnos con una comunidad que está un poquito escondida, creo yo, pero que es muy vital y muy importante y ojalá se proyecte en el tiempo. Porque estos temas y estos cambios, como muchas veces lo dijimos en el diálogo de la norma, van a tomar décadas. Estamos hablando de un cambio cultural, ¿cierto? La institucionalización de los sistemas de salud en el mundo, ustedes lo saben mucho mejor que yo, viene básicamente de la institucionalización del ejército. Los sistemas de salud surgen porque se necesita proveer atención sistematizada en el marco de una guerra. Y claro, ¿qué tipo de cultura prevalece en ese contexto? Una cultura jerárquica, una cultura muy normalista, si ustedes quieren, de generar hábitos, pero con la idea de que la letra con sangre entra y que funciona mejor así. Y hasta el día de hoy tenemos esos efectos, ¿cierto? ¿Cuánta gente de salud, cuando no están las enfermeras, claro, hablan del ejército blanco y cómo cumplen su función, ¿cierto? Cómo las relaciones estamentales en salud hablan de una situación que es particularmente compleja y que viene de esta lógica muy jerárquica, muy vertical, donde no hay posibilidad de diálogo. Es que hay que cumplir y acatar. Y por tanto, en esa lógica, hay que anular la individualidad, hay que anular el diálogo y producir acciones efectivas rápidamente. Esa es la cultura de la salud en casi todas partes del mundo. Eso está a la base de este proceso. Y cuando uno quiere humanizar esta lógica y moverse de una perspectiva de la guerra o de la situación vital más complicada a una lógica de desarrollo colectivo, de desarrollo social, bueno, nuestro chip de alguna forma tiene que moverse también en una nueva dirección. Y creo que lo que está a la base de esta conversación, por un lado, es eso, es decir, es una resignificación de cómo se vive la salud, la formación en salud y el ejercicio de la salud en función de una lógica más bien ciudadana y de desarrollo colectivo. Y creo que ese es está un poquitito escondido y seguramente en el curso no se dice tanto, pero ese es el pivote donde esto se está desarrollando en la lógica de largo plazo. En el muy largo plazo, esa es la conversación que está aquí. Hay una lógica por humanizar la medicina, por desmilitarizarla, ¿cierto? Nos pasa algo parecido en la educación. En la educación mucho se habla, y en Chile se le echa mucho de menos a los normalistas, ¿cierto? Se recuerda como una época muy gloriosa, pero para quienes fueron adultos, estudiantes de los normalistas, no fue tan bueno, porque los reglazos en las manos, aquí había que memorizarse todo sin ninguna coma, y si uno cometía un error era castigo físico, es parte de donde venimos. Entonces, esta idea de que venimos de una lógica de institucionalización está muy bien, pero tenemos que plantearla en una perspectiva ciudadana, en una perspectiva de convivencia colectiva, donde todos, de alguna forma, hagamos las cosas mejor. Pues, entonces, por una parte, estamos en medio de ese cambio cultural y meter una norma de este tipo claramente mueve las cosas. Es un problema difícil. Pero segundo, también es un problema difícil para nosotros en la SES, en la medida que no es obvio, ni natural, ni la regulación fue hecha de esa manera para que la SES tuviera que regular campos clínicos. En general, más bien los campos clínicos, y ustedes lo saben mejor que yo, son una suerte de triángulo de las Bermudas, donde las diferencias entre salud y educación y las peleas permanentes de cómo se
capturan los campos clínicos, se cooptan los campos clínicos, se conviven los campos clínicos y se compite por los campos clínicos, hace la vida muy difícil. Y por lo tanto, no es un área donde hayamos podido tener buenas soluciones normativas. Ustedes lo saben de nuevo, mejor que yo. Llevamos una década esperando tener una ley que regule de manera más razonable los campos clínicos y no esta pelea un poquitito escondida que se da por plata por debajo del mesón para que estas cosas funcionen. Entonces, estamos en un escenario donde nos ha costado mucho avanzar y donde institucionalmente ha habido muy poco consenso acerca de hacia dónde movernos. Ustedes ven el Departamento de Formación de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, abre cada gobierno un periodo de consulta y trabaja con las instituciones y trata de ver cómo avanzar, pero insisto, el reloj sigue corriendo. Tenemos una década y yo no veo que en el corto plazo vayamos a tener una nueva ley de campos clínicos. La SES, la Superintendencia de Educación Superior por ley, tiene fundamentalmente dos mandatos. Uno, asegurarse que las instituciones gasten los recursos que tienen en lo propiamente educativo. Ustedes saben que hay una historia nacional asociada a eso y ese es el fundamento para que surgiera esta superintendencia, fundamentalmente asociado al lucro y la gestión de dinero. Ese es el foco de la superintendencia, en el marco de la educación superior, pero dado que tenemos un sector que mueve muchísima plata y por lo tanto desviar recursos es algo que es estratégicamente más o menos sencillo de hacer, claramente requiere que esto se mueva en otra dirección. Y segundo, nos pasa mucho que como tenemos esta orientación hacia la gestión de las platas, el correlato es normativo. Ustedes tienen que preocuparse que las instituciones cumplan con las normas. Y en esos dos ejes la superintendencia se mueve naturalmente. Pero a propósito de eso, tenemos que lidiar con los reclamos y denuncias que los estudiantes y las familias hacen. Y viendo cómo esto estaba pasando a lo largo de los años, nosotros tenemos hoy día alrededor de casi 4.000 reclamos y denuncias por año, en un número que crece anualmente constantemente, nos dicen que había aquí un problema. Y varios tipos de problemas en realidad, ¿cierto? Tenemos todos, nos conversamos con la decana, tenemos temas con los estudiantes TEA, ¿cierto? Que cada día son más presentes, que nos tensionan acerca de cómo se hace la docencia, cómo se hace la evaluación y cómo se hace la progresión académica, y hay temas muy, muy complicados, pero claramente descubrimos que había un foco de conflicto y que además ese foco de conflicto estaba empezando a cobrar vidas. Había suicidios, había gente que salía rápidamente del sector salud, no quería saber nada más con él, gente que contaba el dolor que haber tenido la mala idea de querer estudiar medicina en una universidad chilena. Que es algo que además, en principio, para no toda nuestra colectividad, es algo muy honorífico, es algo muy bueno, es resultado de la excelencia formativa que esa persona tuvo a lo largo de su vida, que haya podido entrar a estudiar medicina, o odontología, o terapia ocupacional, o cualquiera de las profesiones asociadas al desarrollo de la medicina. Entonces, teníamos una situación de este tipo, sentíamos en la superintendencia que teníamos que hacer algo. Pero no estaba muy claro qué podíamos hacer y cómo podíamos navegar en este escenario normativo, como les insisto, donde habían márgenes, pero no un espacio nítido y claro donde nosotros pudiéramos decir, ya, aquí va a haber una norma sobre salud en campos clínicos. Si yo hubiera dicho seguramente que ese era el programa que íbamos a desarrollar en la superintendencia, no sé si me hubieran seleccionado y alta dirección pública para ejercer este cargo, y claramente para algunas personas representa una desviación de lo que una agencia como esta tiene que hacer. Pero han entendido que las superintendencias y estas agencias reguladoras especiales están para hacerse cargo de los problemas que en la institucionalidad tradicional no puede hacerse cargo. Conversamos con el equipo y con las distintas divisiones de la superintendencia que teníamos que avanzar en esta dirección. Y para avanzar teníamos que hacerlo de dos maneras. Uno, teníamos que hacerlo con otros porque nosotros no teníamos el conocimiento experto ni la autoridad para generar una norma por nosotros mismos. Dos, teníamos que escuchar a mucha gente de distintos rumbos, porque aquí hay muchas tensiones. Yo le contaba a la decana que tuvimos una presentación en un seminario grande que se hizo en la Universidad de Santo Tomás hace unos par de años, donde nosotros planteamos lo que iba a ser la estructura básica de la norma, y había una tensión en ese seminario brutal, porque por un lado estaban los servicios de salud, que nos decían, aquí no hay ningún problema, no sé por qué ustedes tienen por qué meter en esto, esta situación está resuelta, aquí no hay nada que mirar, por favor siga caminando. Y por otro lado, teníamos la gente de los programas de posgrado que nos decía por debajo, sí, por favor hagan algo, nosotros no podemos porque vamos a pelear con los servicios y al pelear con los servicios vamos a tener en riesgo nuestros campos clínicos, algo que no estamos dispuestos a tutelar que ocurra, pero tenemos que encontrar una solución. Entonces, en esta idea de que por arriba hay una voz grande que decía, no se puede, aquí no hay ningún problema, y por debajo una voz que nos decía, sí hay problemas, pero nosotros no podemos aparecer directamente interfiriendo en ellos, habla de algo, de un espacio para hacer algo. Y la superintendencia entendió, y nos pusimos en esa lógica, que
que necesitábamos construir colectivamente algo distinto, algo que articulara desde el margen, es decir, no es una regulación central, no es la ley de campos clínicos que es lo que tenemos aquí, es cómo desde el punto de vista de un vértice del sector construimos regulaciones y formas de relacionarnos que nos permitan hacer haciendo las cosas distintas. Y en ese sentido, lo que les voy a presentar a continuación no va a ser tan entretenido como lo que nos presentó Karen recién, sino que más bien hacer una descripción media latera de abogados plana, porque estamos describiendo lo que es una norma, y en eso tenemos que tratar de ser especialmente cuidadosos, pero quiero decirles que esta norma surge en este contexto de juntar pedacitos de cosas para poder construir una idea de cómo regular, pensando además que la regulación no va a ser permanente, sino que va a ser una regulación progresiva. Una de las cosas que yo le tengo mucho susto a Chile es que hacemos una norma y queda, y después no la cambiamos nunca más. Algo que a lo mejor a ustedes les suena en algún sentido, porque el aporte fiscal directo. El aporte fiscal directo tiene unos indicadores hace 40 años que producen serios problemas en términos de cómo se distribuyen los recursos públicos, y nunca lo hemos podido cambiar. Nos cuesta mucho el cambio normativo, nos cuesta mucho. Y creo que eso tiene serios problemas, porque a la larga la sociedad va cambiando, las modalidades de relación van cambiando, y si las leyes siguen siendo las mismas, entonces las vamos estirando como chicles, vías interpretaciones acerca de qué podemos hacer para resolver los problemas reales que tenemos frente a nosotros. Y en ese sentido, esta norma apunta a hacer un camino, un espacio desde donde ir construyendo soluciones, pero no es la solución. Y la norma va a ir cambiando en el tiempo, y me gustaría mucho escucharlos y humildemente entender las observaciones y comentarios que tienen, porque es cierto que esta norma no dejó mucha gente conforme. Voy a contarlo más adelante, pero claramente tuvimos muchas observaciones de gente que estimaba, como les digo, que esto no había que regularlo. Y soy más categórico aún, una vez que la norma fue publicada como tal, nos llegó una carta del subsecretario de Redes Asistenciales quejándose del estigma que la norma podría significar para la atención en salud en el país. Es decir, después de haber trabajado con todo el mundo, después de haber producido todo el diálogo que pudimos, igual recibimos estas notificaciones a la vuelta de la esquina. Y con eso quiero decirles que esto no va a cambiar, en el sentido de que institucionalmente va a haber resistencias a esta regulación por un largo tiempo. Pero son los practicantes quienes desarrollan en la práctica estos procesos, quienes están llamados a ser los dueños de la norma y convertirla en un camino para que la atención en salud sea algo distinto. Y la aspiración de la superintendencia es fundamentalmente esa, contribuir de manera modesta desde el margen a que exista un camino y un marco institucional que permita abordar estos temas. Pero de nuevo, ¿cómo se va a construir ese camino? ¿Qué resultados va a tener? Si vamos a estar orgullosos o no del producto que vamos a generar en el largo plazo, depende de las comunidades en salud y cómo ellos se apropien de estos instrumentos o no, que ellos urgen o nos ayuden a cambiar las cosas que tengamos que ir cambiando, porque las regulaciones, y ese es el problema que tiene Chile, asumen de que las cosas pueden irse moviendo y necesitamos irlas moviendo. Y un pequeño ejemplo, para que ustedes tengan vista cómo funciona esto, dado que entramos por el margen, dado que no somos la principal autoridad en esta materia, y que la Superintendencia de Salud, que la Subsecretaría de Redes Asistenciales y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación están en una conversación un poco distinta, bueno, dijimos, esta norma no puede ser fija y por lo tanto va a ir creciendo en el tiempo. Por lo pronto, hoy día está concentrada en pregrado, exclusivamente en pregrado. Pero tiene esa visión de avanzar hacia el posgrado porque sabemos y tenemos conciencia que a nivel de internados, pero también de las becas, de las pasantías, sobre todo en los horarios no regulados, se producen muchos problemas en salud que tenemos que ir abordando. Y por lo tanto la expectativa es de nuevo, ir dándole contenido a la norma, ir bajándola concretamente, ir moviéndola en función de la realidad del mundo de la salud, pero ir creciendo también en el tiempo, en el marco de aplicación, para que esto se vaya transversalizando. Es nuestra punta de entrada en esta conversación. Pero nosotros somos un actor secundario en esta historia. Ustedes son los actores principales. Y por eso las quisimos acompañar, pero también pedirles humildemente que nos controlen, que nos comenten, que nos digan qué cosas no están funcionando, que nos digan qué cosas vamos a tener que hacer, porque la norma tiene una regulación adentro, una disposición que establece que tiene que revisarse en términos de 2 años. Y porque la superintendencia está tratando de que todas sus normas sean revisadas cada 2 años para que tengan algún sentido, para que funcionen. Entonces, con ese marco, yo quisiera a continuación presentarles nuestra norma. Les insisto, va a ser un poquito más plano, porque lamentablemente esta es la forma en que podemos nosotros apropiarnos, pero insisto, esto es una plataforma, es una entrada, es una posibilidad de hacer cosas, y eso es lo que nosotros queremos que ustedes vean. Porque precisamente tenemos una norma de la cual no teníamos necesariamente la mejor de las competencias, tuvimos que invitar a todo el mundo.
invitamos a la SOFAMET, invitamos a todos los grupos de representantes institucionales, el CRUCH, el CUET, el G9, el G3, la CUF, Vertebral, todo el mundo que tuviera algo que decir en esto fueron invitados a la conversación. Las facultades de medicina como a SOFAMET especialmente, y abrimos un escenario de diálogos con ellos directamente. Trabajamos con académicos de distintas universidades, pero también trabajamos con estudiantes, con asociaciones de estudiantes, con asociaciones de familias, con organizaciones creadas para honrar estudiantes que se suicidaron en distintas universidades, y por lo tanto tratamos de capturar un escenario donde pudiéramos recoger la mayor cantidad de participación y de voces posibles para que la norma pudiera tener esa lógica. Es para nosotros un trabajo de casi 2 años a estas alturas, de lo que hemos podido hacer. La norma fue sometida a consulta pública en diciembre del 24. Nosotros tenemos ya 6 normas generales que desarrolla la superintendencia. Esta ha sido por lejos la más comentada, con más observaciones y algunas muy vehementes. Nos parece bien, pero habla también de cómo este tema causa pasiones y fija posiciones, y creo que es importante tomar nota de eso, porque tan como hay gente que en esta comunidad representada hoy día está muy por construir una forma de vivir la salud distinta, también hay una resistencia bastante fuerte de lo institucional en términos de que esto no se mueva. Y creo que es una tensión que nosotros vamos a ver desde afuera, pero ustedes la van a vivir desde adentro. Y el punto fundamental, de nuevo, es cómo nos hacemos cargo de eso, ¿cierto? Fue publicada, no les quiero decir mucho más, pero lo interesante, y la profesora Jimena lo hacía claramente, empezamos ahora ya con una norma vigente. Es decir, el ciclo completo de producción de una norma y de definir su alcance ya está cerrado, ahora es norma y ahora la superintendencia se pone en función de hacerla cumplir, ¿cierto? Y por lo tanto está vigente, y voy a hablar con esto más detalle más adelante, pero básicamente el registro de denuncias, porque las instituciones van a tener que dar cuenta a la superintendencia de todas las denuncias que han recibido sobre estos procesos y van a ser objeto de seguimiento externo, empieza a operar a partir de julio. Así, en el segundo semestre del 26 vamos a tener que recibir el primer reporte de cada una de las universidades de Chile. Todas, universidades, institutos profesionales, centros de formación médica que atienden en salud, van a tener que reportarnos cuántas denuncias han recibido y qué tratamiento le están dando. Y la superintendencia va a estar a la base de acompañar ese proceso. ¿De qué se trata esta norma? ¿Qué estamos tratando de hacer? ¿Cierto? Establecer directrices orientadas al buen trato y proteger la salud mental de los estudiantes que desarrollan actividades formativas de carácter clínica en los campos clínicos, ¿cierto? Por lo tanto, no vamos a regular, ni la norma cubre de ninguna manera la distribución, asignación o cambio de campos clínicos, porque ese es un tema, insisto, que tiene otro espacio, tiene otra lógica, ¿cierto? Y por lo tanto, no es un campo de competencia propia de la superintendencia, y en esto la superintendencia ha ido un poco más allá de lo que en principio, insisto, ha sido pensada su labor, pero lo ha hecho tratando de respetar todos los otros espacios institucionales para no producir contendas de competencia. Y creo que eso es importante tenerlo presentes. Tercero, esta norma se aplica a las áreas de salud definida como el área de las carreras que están ahí. Si usted va al CIES, ¿cierto?, al Sistema de Información de la Educación Superior, usa la calificación CINE para efectos de definir a la descripción de las carreras a las distintas áreas, y nosotros nos vamos a colgar de ahí siempre, ¿cierto? Pero hay que tener claro que hicimos una exclusión, sacamos a psicología y sacamos a ingeniería biomédica, fue parte de la conversación de que tuvimos en las observaciones, se nos hizo presente que estaba un poquito fuera y que el carácter clínico de las intervenciones tanto en psicología como en ingeniería biomédica, para los que no las conocen, no sé si la tienen en la Chile hoy día, es una carrera básicamente que está con la gestión de los equipamientos en los hospitales. Y por tanto son ingenieros que ven que las camas, que las redes de oxígeno, que las redes de todos los gases funcionan razonablemente, que proyectan necesidades nuevas de inversión, que cambian y reparan los distintos equipamientos, y por tanto es un área que queda un poquito fuera. Pero no obstante eso, como les decía respecto del paso del pregrado al posgrado, no obsta que en el futuro esto siga creciendo y siga desarrollándose a continuación, porque creemos que hay que ir viendo cómo esto se da, pero de nuevo, hay que partir en alguna parte. El camino, el itinerario nos va a decir hasta dónde podíamos llegar, hasta dónde era posible. Y se aplica a toda la formación que se ofrece como educación superior formal en Chile por instituciones reconocidas oficialmente en los programas de pregrado. Insisto, el pregrado es nuestro paso siguiente. La superintendencia seguramente va a empezar una conversación a continuación sobre eso, y tenemos que ir viendo cómo lo vamos a terminar de bajar. Porque va a ser la casuística y la práctica la que nos va a decir qué podemos hacer. Dado que se trata de una norma general y que está enfocándose en el tema del buen trato y la salud mental, nos pareció importante
ordenar esto en función de un conjunto de principios que nos permitan, ¿y por qué son importantes los principios? No solo porque son declaraciones, sino que porque son principios para interpretar. Cuando uno tenga que enfrentar un problema, va a tener que volver a estas disposiciones generales y decir, con arreglo a estas disposiciones generales, ¿cuál es la mejor solución para un problema puntual? Y nos vamos a mover en esa dirección. Entonces, estos principios que orientan el quehacer de la norma y que van a fijar su alcance y su sentido en el tiempo son, uno, el reconocer que la posición y el rol del estudiante en el proceso formativo es crítica y no es puramente pasiva. Dos, que hay una perspectiva de derechos humanos esencial asociado al buen trato y la salud mental, ¿cierto? Hay una dignidad humana mínima que tiene que ser respetada como parte del proceso formativo. Además, bien lo dijo Jimena en su minuto, la salud es un área altamente feminizada. Por lo tanto, incorporar un enfoque de género parece crítico para que esto se desarrolle en el tiempo. Y se hace como eje de la norma la necesidad de producir buen trato, producir las condiciones para que el buen trato sea posible y evitar a como dé lugar la discriminación arbitraria. Aquella discriminación que no está justificada, que no parece razonable o que no nos parece legítima para justificar decisiones que tengan que tomar decisiones en este ámbito. Al mismo tiempo, no se trata de una norma que es puramente institucionalizada, es decir, la superintendencia genera un instructivo, que ese instructivo baja a las universidades, que las universidades lo bajan desde la rectoría a las facultades y las facultades tienen que ejecutar. Como si el estudiante fuera alguien que estuviera fuera de ese circuito. Más bien es una norma que asume que la voz de los estudiantes es crítica para poder evaluar si esto está ocurriendo. Y por lo tanto nos ponemos en una lógica de participación activa. No nos interesa solamente recibir las denuncias, que es muy importante y seguramente las vamos a seguir recibiendo y vamos a mostrarles cómo, pero es importante que en esta conversación los actores que forman parte de ella tengan una participación activa en el proceso y para nosotros es muy importante que eso se mueva porque luego vamos a proteger a las víctimas y a las personas que denuncian en todo caso, que es muy importante para que esto sea posible. Tercero, arma y demanda una coordinación y articulación a través de la comunicación, pero también a través de los pasos institucionales de cómo tiene que funcionar la relación asistencial docente. Creemos que hay muchos cortocircuitos asociados a muchas de estas condiciones históricas que ustedes conocen mucho mejor que nosotros, pero claramente dan cuenta de un problema que tiene que ser resuelto en algún minuto, pero sin capacidad de coordinación, sin capacidad de articulación, sin capacidad de construir acuerdos en el marco de una relación asistencial docente, es difícil que esto se mueva en nuestra lógica. Al mismo tiempo, es muy importante, y Cari lo destacaba en su presentación también, que cuando uno inicia una investigación sobre esto, lo que suele pasar es que se demora mucho, y las sanciones son vistas como insuficientes o inadecuadas. Y por lo tanto, con el funcionamiento del mecanismo sancionatorio punitivo es bien deficiente a la larga. Entonces aquí tenemos una lógica de apurar las denuncias, monitorearlas y darles seguimiento para evitar que la dilación sea una forma de impunidad, como nos ha pasado muchas veces. Y para evitar al mismo tiempo que los sumarios puedan ser manejados, como muchas veces hemos visto en algunas instituciones. Y por último, la idea de mejora continua, les insisto, la norma va a cambiar y va a cambiar obligatoriamente en el paso del tiempo. Y si nosotros no nos movemos, por favor, ustedes recuérdanos que tenemos que movernos, porque este es un escenario que tiene que seguir cambiando en función del escenario de lo que de verdad podemos hacer. Claramente, sancionar es una posibilidad y va a estar siempre arriba de la mesa. Pero si vamos a tratar de reducir el problema, de achicarlo, tenemos que partir previniendo. Prevenir lo más posible, porque el fortalecimiento de la prevención es el corazón de la norma. Es ver cómo hacernos cargo de que estas situaciones se reduzcan al mínimo posible en función de una comunidad autorreflexiva que se da cuenta que necesita abordar este problema de manera integral e institucional para hacerlo posible. Por lo tanto, todo el cuerpo docente para procesar o trabajar en los procesos de formación clínica, deberá estar debidamente capacitado en el ejercicio de la rol de tutoría. Eso, que era hasta hace no mucho tiempo una suerte de plus o adicional que los docentes clínicos tenían, ahora se convierte en una obligación. Y ese cambio creo que es bien importante tenerlo presente. Hoy día la capacitación ya no es un accesorio, no es un lujo que nos vamos a dar, va a ser más bien una condición basal para que esto pueda funcionar en el futuro. Y esa capacitación tiene que producirse en tiempos y en espacios protegidos dentro de la jornada laboral. Es decir, la idea de vamos a capacitarlos los sábados a las 7 de la mañana, porque es el único tiempo que tenemos disponible para hacerlo, no va a ser efectivo para estos fines y vamos a tener que pensar que parte de nuestra labor cotidiana
de la atención en salud va a tener este componente de capacitación en la manera que nos relacionamos los unos con los otros. Al mismo tiempo, es responsabilidad de las instituciones de educación superior dar esta capacitación, ¿cierto? Ellas pueden pedirle a otras instituciones que lo hagan, pero cada institución en sí misma, por lo pronto, es la que tiene que tomar decisiones acerca de cómo lo va a hacer. Puede hacerlo de la manera que quiera, pero tiene que hacerlo. Entonces, ese punto creo que vale la pena tenerlo presente para evitar que quede esto como una responsabilidad en el aire, que no es tarea de nadie, cuando de verdad tiene un responsable primario, la institución que ofrece formación. La institución que ofrece formación tiene que hacer cargo de este proceso y tiene que resolverlo razonablemente. Pero al mismo tiempo, y ustedes saben, en salud hay muchas capacitaciones, y mucha gente dice, ¿para qué vamos a perder tanto tiempo en esas otras capacitaciones? Concentrémonos en lo que es importante. Entonces, en esta lógica hemos podido reconocer capacitaciones previas, se pueden reconocer formas de trabajo previo que se han hecho en estas materias o que se hagan en el futuro de manera complementaria, de manera de evitar que, por ejemplo, un profesor que se cambia de la Universidad de Chile a la Universidad de Portales, como le pasó a Karin, no tenga que repetir el curso porque resulta que se cambió de institución, que es una cosa que desestimula a las personas de participar, ¿cierto? ¿Cómo se dice la capacitación? Bueno, nosotros en realidad no quisimos meternos a llegar a cuál es el contenido específico de la capacitación, porque eso está todavía en proceso de construcción, y esa es la imagen que tenemos en la superintendencia. Pero sí tenemos un conjunto de sugerencias, y esas sugerencias queremos entenderlas como una suerte de guías para el desarrollo posterior de lo que podrían ser programas en este campo. ¿Y qué queremos enfatizar con eso? Primero, mejorar las habilidades pedagógicas y comunicacionales como un tema fundamental de los académicos en el área de la salud. Dos, focalizarnos en las buenas prácticas, la ética, las habilidades organizacionales y de gestión. Esto es un problema gestionable y por lo tanto es importante que las cosas se muevan en las instituciones en función de eso. Al mismo tiempo, poner como contenido en el marco de la conversación derechos humanos, género, interculturalidad o el trato y sana convivencia como ejes sobre los cuales organizarnos. Tratar de colaborar en términos de producir oportunidades de observación, retroalimentación y reflexión evaluativa. La idea es fundamental de que hay que ir aprendiendo progresivamente este proceso y avanzar en esa dirección. Y al mismo tiempo, la generación de actividades prácticas simuladas y reales sobre la tutoría clínica para poder anticipar problemas que pudieran desarrollarse en ese ámbito y con esa lógica tratar de movernos. Ahora bien, el compromiso que quedó hoy día convertido en obligación para las instituciones de educación superior es que cualquiera sea la manera que lo hagan, tienen que además de capacitar, deben tener mecanismos estructurados de evaluación y retroalimentación del desempeño de los docentes que se dedican a la área clínica. Sabemos que tenemos una evaluación docente, sabemos que a veces se le entrega a los académicos, a veces no, sabemos que los estudiantes nunca lo ven y siempre reclaman, ¿cierto? Cuando no les gusta un docente, todos lo critican en la escuela de evaluación docente y luego en el ciclo siguiente, cuando se reúne el centro de estudiantes o los delegados de área con las autoridades de la facultad, ¿por qué estos docentes no cambian? ¿Cierto? Es que es una pregunta de toda la vida. Bueno, aquí vamos a tener que pensar que la evaluación y retroalimentación va a ser un tema crítico sobre lo que viene a continuación. Y entonces, ¿qué está esperando la superintendencia que ocurra? ¿Qué ideas tenemos como principios que creemos que habría que pensar para esta nueva evaluación del desempeño, que es distinta de la evaluación de que uno hace un curso, ¿cierto? Un profesor en una sala de clase dictando un curso, hablándole a los estudiantes y mostrándoles cosas en la pantalla. Es diferente eso a estar en un hospital, en una unidad de urgencias, tratando de resolver problemas en tiempo real. Y por lo tanto esto requiere hacerse de otra manera y pensar que esa evaluación tiene que pensarse en esta lógica. Pero por lo pronto, uno, ojalá tengamos una autoevaluación. Esto no lo estamos exigiendo, son sugerencias, pero sugerencias para avanzar en esta lógica progresiva que la norma va a tener. Que haya una autoevaluación para que haya una reflexión sobre la propia trabajo clínico, de formación clínica que estos docentes están haciendo. Dos, tiene que ser periódica, es decir, no solo una vez, tiene que hacerse ojalá cada tiempo que se haga, y los métodos y herramientas claras de evaluación tienen que especificarse y tienen que trabajar. Tiene que ser integral en el sentido que tiene que mirar pluralmente sobre cómo va a funcionar esta acción docente y al mismo tiempo tiene que haber retroalimentación para el docente, que es quizás lo más nuevo y lo que más problemas seguramente nos va a generar en términos de abrir una conversación que no solamente sea un correo electrónico que le llegue a un docente con los resultados de esa evaluación o de los temas más generales, sino que aquí tiene que haber una conversación, especialmente en aquellas áreas cuando se produzcan problemas o estemos notando que hay otras cosas que deberían ocurrir. Pero no solo afecta lo que ocurre dentro del proceso formativo clínico en particular.
Porque claramente esto está en una relación más grande que hay que marcarla y que si uno no logra unirlas puede generar vacíos y problemas a continuación. Entonces, por lo pronto, las universidades o las instituciones en general deben ofrecer a los establecimientos de salud con que mantengan convenios asistenciales docentes la realización de planes de formación y capacitación del personal de colaboración docente que tengan ese organismo en las condiciones que cada institución defina. Pero fundamentalmente la obligación que emerge es usted, universidad, tiene que ofrecerle instancias de capacitación a la gente de los campos clínicos donde usted trabaja. Ese es el foco del trabajo aquí y eso va a tener que desarrollarse. No es obligatorio para el campo clínico, para la gente del servicio de salud, someterse a estas capacitaciones. Porque, de nuevo, trabajamos en el margen y la superintendencia no tiene poder sobre los servicios de salud, en consecuencia no tiene la capacidad de obligarlos a hacer algo. Tiene la capacidad de poner a su disposición o pedirle a las universidades que pongan a disposición de los servicios esto, y en esa lógica la idea es avanzar, ¿cierto? Pero claramente cada campo clínico dirá si está dispuesto a hacerlo o no. Pero no obstante eso, si incluso el campo clínico dice que no, y ustedes saben que esto se descompone en los sistemas de salud de manera bien como una bomba de racimo, ¿cierto? Tenemos el director del servicio, el director del hospital, el director del servicio clínico, el encargado del servicio clínico, el personal de apoyo del servicio clínico. Ahí hay una cadena de gente que muchas veces tiene ganas de capacitarse en esto, pero el director dice que no y todo el mundo dice para abajo, no, chuta, la verdad no lo vamos a hacer. La norma se coloca en la hipótesis de que una persona del campo clínico pidiera ser capacitado. Y como la institución de educación superior tiene la obligación de ofrecer capacitación, si una persona lo pide, tiene que dársela, incluso si el servicio se opone a que eso ocurra. Y de nuevo, es porque la idea en esto hay que avanzar en una perspectiva que es un poquitito distinta. Por último, hay una recomendación, pero ustedes notan cada vez que la norma empieza a hablar con el sector salud directamente, lo hace una tona cada vez más tenue, porque tenemos, como les digo, dudas de meternos demasiado en ese ámbito, en el sentido de que los servicios ojalá pudieran avanzar en esta lógica, ojalá pudieran predisponerse a tratar de trabajar con las capacitaciones que le van a ser ofrecidas, que tomen esas oportunidades, que las desarrollen. Es un incentivo, es una invitación, pero no es mucho más que eso, y las limitaciones de la norma en eso no empiezan a hacerse, creo, evidentes. Es una lógica donde tratamos de sugerir cosas, donde marcamos los procesos que tienen que darse, pero que no son obligatorios ni los podemos básicamente intervenir. Entonces, hay que trabajar la capacitación, hay que desarrollarla, esa capacitación tiene que ser interna, tiene que haber evaluación también para nuestra gente que va a estar a cargo de la formación clínica, pero también para el personal de los servicios de salud como una alternativa disponible en los términos que se los contaba. Pero no es solo eso. Yo decía que esta es una norma activa y por lo tanto no solo da cuenta de que tenemos un marco institucional que funciona, sino que necesitamos encontrar herramientas específicas para solucionar los problemas que estamos enfrentando. Entonces, a propósito de eso, en principio la idea de la norma era que cada institución tenía que tener un sistema de apoyo. No nos resultó tan bien esa parte, las instituciones fueron muy reacias, sobre todo por el costo que podía significar tener personal de apoyo en esta área permanentemente, y por lo tanto más bien se optó por usar las herramientas disponibles que existen en el sector. Por lo tanto está en la línea de prevención del suicidio, la 4141, ¿cierto? En la línea de salud responsable, que es el 600-360-7777, y está también el caso de las universidades del CUET, el programa Aquí Contigo, donde también hay un sistema en línea de protección en salud que podría utilizarse. Esto, de nuevo, es una primera forma de hacerlo, pero si asociativamente en el marco de la implementación de la norma surgen otras alternativas o surgen alianzas nuevas que permitan tener sistemas de apoyo a los estudiantes de manera más permanente, porque, como ustedes bien saben, y mucho mejor que nosotros, la formación clínica no se desarrolla de 9 a 6, en ninguna parte. Se desarrolla 24 horas al día en el marco de un sistema de salud que no para de operar permanentemente. Entonces, los problemas de salud tienden a producirse más que a las 12 del día, cuando tenemos la máxima presión de la gente, en la noche, ¿cierto? Cuando ya desaparece la gente y las personas se vuelven más espontáneas y ocurren cosas que de repente son difíciles de resolver. Y por lo tanto, hay que tener alternativas de solución para aquellos estudiantes que se sienten violentados en ese contexto. Y si alguien necesita a las 12 de la noche que alguien lo atienda a urgencia, bueno, la idea es recurrir a estos tipos de herramientas, pero a otras que puedan desarrollarse en el futuro a continuación, porque claramente es muy importante seguir avanzando. Al mismo tiempo, no solo les pedimos a las instituciones que
tengan estos recursos o que dispongan, sino que hay un esfuerzo deliberado de difusión de ellos entre sus comunidades de estudiantes. Algo que nos pasa en la educación superior, que no es tan fácil de explicar para afuera, pero que la lógica nuestra es muy marcada, es que siempre estamos inventando el mundo. Porque siempre nos cambia la generación de gente que tenemos al frente, ¿cierto? Estamos formando gente que siempre es nueva, que siempre llega con cosas nuevas, con problemas nuevos, con lógicas nuevas. Y claro, lo que hicimos hace 3 años, una campaña gigantesca de difusión, la generación de mechones que viene 5 años después no tiene idea de lo que significó eso, y por lo tanto el esfuerzo tiene que ser más bien sistemático, periódico, deliberado, para que esto siga ocurriendo de otra manera. Y de nuevo, esperamos que, y esta es una expectativa, pero ya vamos a ver si se cumple, que se desarrollen nuevos canales de atención ciudadana. Creemos que hay posibilidades importantes de, no sé, por la capacidad que podrían tener algunos servicios de psiquiatría de repente, o cómo trabajar una intervención psicológica diferente, o que las escuelas de psicología, en diálogo con las escuelas de medicina u otras escuelas de salud, pongan otro tipo de servicios disponibles a los estudiantes. Aquí hay muchas posibilidades. La pregunta es cómo nos hacemos cargo de ellas, cómo las tomamos y cómo seguimos trabajando. Pero claro, este es un proceso que pareciera que todo estuviera pensado para que se desarrollara en el minuto que enfrentamos al estudiante a la situación límite del campo clínico. Es decir, el estudiante llegó al campo clínico y estamos tratando de evitar que pasen cosas de maltrato o que afecten con su salud mental en ese contexto. Pero ciertamente este es un problema que hay que preparar desde mucho antes y que hay que abordarlo en una lógica distinta, ¿cierto? Entonces, lo primero es, para las instituciones que tengan una relación asistencial docente con un establecimiento privado, la obligación que van a tener esas instituciones de educación superior es que las normas sobre salud mental van a tener que incluirlas en el convenio docente asistencial. Entonces, eso significa, en una escuela como la de odontología de la Universidad de Chile o en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que vamos a tener que mirar los convenios clínicos. Vamos a tener que pedirle a la unidad que mire los convenios, que los revise uno a uno para verificar que estas normas están incluidas. Porque cuando se producen los problemas, uno va a aplicar las normas, pero si no tiene un marco que permita que lo haga, de verdad estamos en una situación desmejorada. Y como todos sabemos, no es que una universidad tenga 1 o 2 o 5 convenios de campos clínicos. Yo fui vicerrector académico de la Universidad de Valparaíso, tenía 650 convenios de campos clínicos, porque se dan de todo tipo de circunstancias, de Arica a Punta Arenas, para el pregrado y para el posgrado, ¿cierto? Es una cosa de verdad muy dinámica. Es muy importante entonces volver a mirar los convenios docentes asistenciales, revisarlos e incorporar explícitamente estas normas para que sean parte de la relación que tienen que tener con la institución en particular. Al mismo tiempo, la idea es que los convenios asistenciales docentes hagan explícita las recomendaciones que se plantean en la norma acerca de cómo abordar este tipo de conflictos, y por lo tanto no es solo decirles no es que tienen que someterse a la encuesta, no solo tienen que capacitar, sino que de nuevo tienen que estar sujetos a los principios y tienen que buscar alternativas de solución para buscar formas de enfrentar este desafío, ¿cierto? Al mismo tiempo, las instituciones, de perogrullo decirlo, pero la idea es, como insisto, la norma es una invitación a hacer más cosas, no necesariamente una obligación de hacer más cosas. Está la idea de que ojalá las instituciones de educación superior, en diálogo con los convenios, con los centros de salud, a propósito de los convenios, piensen en otras alternativas también. Y aquí está la idea de que nosotros observemos las prácticas que emerjan aquí. Por lo tanto, en este curso nosotros es muy importante por eso. Identificar buenas prácticas para la mejora a continuación es crítico. Y en consecuencia, queremos ir viendo y queremos que nos ayuden a ir viendo qué cosas nuevas van a surgir a propósito de este tipo de relaciones, cómo van a reorientarse los convenios, cómo se van a trabajar, ¿cierto? Para efectos de poder socializarlas luego en el resto del sector. La superintendencia tiene ese potencial de decirle a las instituciones, mire este catálogo de cosas que están pasando en otras instituciones, preste la atención, por favor. No vamos a ir más allá de eso, pero sí vamos a poder cruzar información de una bandeja a la otra, y creo que eso puede hacernos las cosas razonablemente interesantes en términos de ir, de nuevo, moviendo la regulación, moviendo la norma, triangulando esto que estamos haciendo en función de darle un sentido más experiencial, ¿no? Más claro, a partir de lo que todos podamos entender, de lo que hagamos con las mejores prácticas que vayamos descubriendo en el camino. Y al mismo tiempo, y esto es súper importante, porque uno de los problemas que se nos abrían, como les insisto, es que la superintendencia no tiene ninguna capacidad regulatoria frente a los hospitales y a los servicios de salud. Pero sí la idea de que no podemos quedar en la impunidad.
Entonces le estamos pidiendo a las instituciones, y nosotros vamos a cumplir, voy a tratarlo un poco más adelante, que cuando haya una situación que emerja de esta naturaleza, no solo se internalice en la escuela, en el campo clínico, sino que se le comunique al servicio de salud para efectos de poner en evidencia la naturaleza de este problema y que se vaya siendo abordado, ojalá, en diálogo. Es decir, la idea de que hay una obligación de decir, tenemos un problema, no podemos esconderlo más, sino que tenemos que abordarlo, es la idea que está detrás de esta norma, en el sentido de que hay que tomar medidas para gestionar las situaciones que se vayan produciendo, y las instituciones de educación superior, y eso es su obligación, tienen el deber de reportarse a los servicios de salud para efectos de por lo menos iniciar un diálogo. No sabemos cómo va a terminar ese diálogo y seguramente va a ser muy distinto según las condiciones y características que tenga cada uno de esos servicios de salud, pero ciertamente da el espacio para poder avanzar en esta lógica. Ahora bien, no solo afecta a los convenios asistenciales docentes. Y por lo pronto, en cada institución de educación superior, hay que incorporar en la normativa interna y en los contratos de trabajo o de honorarios o de lo que sea, una prohibición expresa para las personas que participan de la formación clínica de desarrollar cualquier acto que constituya maltrato o que infrinja la sana convivencia en contra de los estudiantes que realizan formación en un campo clínico. Es decir, estamos yendo a un punto donde tratar mal a un estudiante es una infracción de mi contrato de trabajo con mi institución. Es decir, es parte de lo que mi contrato de trabajo tiene que regular. Es decir, si usted enfrenta una situación de este tipo, tiene que darle esta solución y no otra. Y por lo tanto, no excluye a los académicos y no excluye al personal docente que no tengan que tener conciencia y tomar una manera de tomar decisiones sobre esta materia y resolverlas, sino que hace explícito el deber de ellos de no ejercer maltrato. Es decir, el maltrato a partir de esto, si lo incluimos en los convenios asistenciales docentes, si lo incluimos en los convenios de trabajo, se convierte en una práctica ilegítima, formalmente ilegítima. Eso que ha sido una cosa sottovoce, ¿cierto? En el tiempo, si hemos dicho el maltrato es malo, pero tratamos de regularlo en lo local, ahora tenemos que decirle, no, el maltrato es malo, y es malo porque su contrato dice que es malo, porque su convenio docente asistencial dice que es malo. No hay alternativa de avanzar en esa dirección. Y creo que achica un poquitito ese espacio de impunidad que se daba porque era algo autorregulado, ¿cierto? Usted, señor, o usted, señora, está haciendo algo mal. ¿Por qué lo estoy haciendo mal? Mire, está pasando todo esto. Bueno, veamos cómo resolverlo, o me voy si no me gusta y las condiciones son distintas, ¿cierto? Aquí no. La idea es, si estamos tratando mal, estamos infringiendo el marco normativo que regula lo que usted está haciendo aquí. Y eso creo que es un cambio que hay que mirar con especial cuidado a continuación y ver qué efectos va a tener. Segundo, le hemos pedido a las instituciones, a partir de su propia experiencia, que empiecen a catalogar acciones que pudieran ser percibidas como acciones de maltrato que atentan contra la salud mental de los estudiantes. Que empecemos una suerte de catálogo de conductas nocivas en esta materia. Y de nuevo, esto va a surgir de la experiencia, va a surgir de lo que cada institución pueda levantar y ojalá poner en común. Pero mientras más grande sea ese catálogo de malas prácticas, más capacidad vamos a tener entre todos para atenderlo. Y la opción que hemos tomado precisamente avanza en esa dirección. De nuevo, no es que le estamos diciendo a las instituciones tienen la obligación de hacerlo. Se lo sugerimos es, por favor, avanza en esta dirección. Pero si trabajamos coordinadamente, se van a producir avances. Y esos avances pueden permitirnos luego una mejor regulación del problema. Al mismo tiempo, uno de los grandes problemas que tenemos son las denuncias. ¿Quién se hace cargo de las denuncias? ¿Se denuncia a nivel de facultad? ¿Se denuncia a nivel de unidad de género? ¿Se denuncia a nivel central? ¿Se va a la justicia? Bueno, nosotros hemos tratado de sistematizar esto en la dirección que creemos que podemos controlar razonablemente hoy, y que es, las instituciones tienen la obligación de identificar estas denuncias y darles un seguimiento y registro formal. No puede ser que alguien denuncie algo y que esa denuncia no exista, que no conste, que no haya alguna forma de darle seguimiento. Y nos ha pasado muchas veces. Ciertos estudiantes que van a contarle a un profesor una situación que es particularmente compleja. El profesor se conmueve por esta situación y lo comenta con un colega. Pero dicen, chuta, pero es, como decía Karen en algún minuto, pero es el jefe de la cátedra, está aquí hace 40 años, no lo vamos a mover, dejémoslo hasta aquí nomás. No, ahora hay una obligación. ¿Cierto? Hay una obligación. Hay que centralizar las denuncias, sacarlas de lo local, llevarlas al plano institucional para que las instituciones las gestionen, ¿cierto? Y cuando se trata de la denuncia, que es un académico de la institución, hay un deber institucional de denunciar. Es decir, la institución
habiendo un académico o académica de la institución siendo denunciada, tiene la obligación de tramitar la denuncia, no la puede archivar de entrada y tienen que analizarla hasta las últimas consecuencias. No podemos hacer lo mismo por las razones que ya les expliqué con los servicios de salud, pero sí tiene una norma o una disposición la norma que creo que es muy útil en el sentido de que no vamos a poder forzar a los servicios de salud que investiguen, pero los vamos a notificar oficialmente de las situaciones que se han producido. Ellos verán qué tratamiento les dan, pero ver una constancia oficial de que el servicio de salud fue puesto o fue notificado de que esta situación se produjo. Y ahí empiezan, como ustedes saben, los deberes de los funcionarios públicos, ¿cierto? Si a mí se me comunica como funcionario público que alguien cometió una acción ilegítima, entro a mi servicio, tengo el deber legal de abordar el problema. Y este puente o este vaso comunicante lo teníamos muy perdido. Pasaba que, como ustedes saben bien, y mejor que yo, cuando un grupo de docentes en un campo clínico se da cuenta que el personal auxiliar estaba tratando mal a los internos, les decía a los internos, va a ser rápido, no se preocupen, porque si nosotros reclamamos, vamos a perder el campo clínico, vamos a poner el campo clínico en riesgo. Y es algo que no quisiéramos producir, ¿cierto? Si hay algo que en Chile, yo quiero saber algún día, que ustedes me lo expliquen, cómo funciona, es la determinación de la capacidad formadora de los servicios clínicos en salud, ¿cierto? Un servicio clínico en salud me ha tocado ver que puede recibir 2 personas o que puede recibir 20. Es difícil determinar claramente bajo qué condiciones eso se produce. Y claramente, los médicos saben y los profesionales de la salud saben que cuando denuncian una situación de maltrato asociado al personal del servicio de salud, lo que va a pasar posiblemente a la vuelta del año es que se van a achicar los cupos de este campo clínico para la universidad en cuestión o para el programa en cuestión. Y por tanto la idea aquí es poner una lógica de no es culpa de las universidades, no es que las universidades quieran notificar a los servicios de salud, es la superintendencia la que está haciendo todo el puente para que no puedan sino notificar al servicio de salud. Y ese es el sentido que tiene la norma, de dejar en evidencia, de hacer trazable las situaciones que van se presentando para luego, si hay que establecer responsabilidades, podamos seguir la línea completa para efectos de evitar que estas cosas no funcionen. Y por tanto la derivación de la que tiene que hacerse a la institución es crítica en esto. Es decir, una institución de educación superior toma nota de que esto existe, ya dijimos antes que hay que centralizar las denuncias, acto seguido, si el denunciado o denunciada no es un médico o profesor de la universidad, sino que un profesional de servicio de salud tiene que transmitir y tiene que derivarle a la autoridad de ese servicio de la denuncia como una forma de abordar este problema. Y creo que en este tipo de cosas que parecen más bien pequeñas, se va a jugar mucho el éxito de la norma. La posibilidad de que las denuncias no tengan destino, o que queden en lo local, o que nunca se transmiten, o que sean muy lentas, es algo que empieza a cambiar, y creo que ahí tenemos algún tema importante que desarrollar. Además, las derivaciones que se hagan a los establecimientos de salud o a instituciones clínicas deberán gestionarse en las plataformas de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. ¿Y por qué? Porque nos da un canal donde también podemos involucrar a salud, donde salud empieza a ver qué problemas de formación se están dando, y aquí estamos de nuevo pensando en como si hubiéramos construido el primer piso de una casa, pero que tiene el potencial de tener un segundo piso a continuación, que los temas de las becas de especialidad, por ejemplo, aquí se pueden convertir en un tema importante de abordar a continuación, y buscar las fórmulas de involucrar oficialmente a la Subsecretaría de Redes Asistenciales en el proceso, creo que les va a dar pistas de nuevo qué está pasando y cómo va a desarrollarse esto. Y nosotros, sin perjuicio con lo que les conté en la carta al principio, trabajamos estrechamente de todas maneras con la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Tenemos un trabajo cotidiano con ellos porque es muy importante, creemos, que participen del proceso. Pero además, yo les decía, es inevitable que la denuncia formalmente tenga que ser registrada, ¿cierto? Y se le entregue un comprobante a la persona que hizo la denuncia. La denuncia existe y está formalmente integrada a la institución. 2, las instituciones deberán tener un registro de todas las denuncias que reciban, aunque tengan que tener la necesidad de resguardar ciertos datos personales por la naturaleza misma del proceso, pero hay un registro centralizado. No es que depende de la Facultad de Medicina, que no necesariamente se relaciona con la Facultad de Odontología o con la Facultad de Ciencias, que puede tener otros programas de salud. La idea es que a nivel central la institución no puede excusarse que no entiende este problema, que no sabe lo que está pasando y que tienen que registrarlo. Y al mismo tiempo, y esto es nuevo, es importante volver a mirarlo, porque aquí vamos a tener un desafío grande. Va a haber que revisar los procesos de investigación que las universidades tenemos. ¿Cómo investigar? Cómo investigar estas situaciones y cómo darles una solución rápida es un desafío que el sector tiene para poder avanzar. Pero aquí tenemos 3 principios en juego para efectos de la construcción de eso, y vamos a tener que ver cómo se articulan. 1 es que trabajemos en una lógica que hay un debido proceso, no solamente es condenar a una persona porque alguien dijo que la trató mal, sino que lo podemos establecerlo seriamente. 2,
que haya una idea de que el proceso es rápido, no puede demorarse 2 años una investigación de este tipo, como vemos que se demoran en promedio en nuestras instituciones este tipo de investigaciones. 2 años es demasiado tiempo, esto tiene que ojalá resolverse durante el semestre. Y tercero, que las medidas que se tomen en el contexto de estas investigaciones sean proporcionales a la naturaleza de la infracción cometida. Y eso creo que es muy importante tenerlo presente. Hay al mismo tiempo la posibilidad de soluciones alternativas a solución de conflictos y al mismo tiempo medidas provisionales de protección a la víctima. Pero hay que ir con especial cuidado en estas cosas también. Por ejemplo, evitar la lógica de la revictimización. Si uno expone a una persona que sufrió una agresión sexual en un campo clínico a encontrarse con las personas que la afectaron de esta manera recurrentemente en el tiempo, es evidentemente que eso promueve que la persona se desista de la denuncia lo antes posible, porque es traumática la situación en que está enfrentada y se repite ese trauma de manera permanente. Entonces, la idea es que hay que ir con cuidado en esto, pero la posibilidad de tener medidas preventivas y cuando no sean delitos o acciones de naturaleza sexual, pudiéramos tener otras formas de separar a la gente o de buscar alternativas. Creo que la invitación es aquí a ser proactivos y buscar soluciones que funcionen. Y nos preocupa mucho ese objetivo, que funcionen, porque eso de verdad no lo sabemos de la superintendencia y van a ser las universidades las que nos van a decir cómo esto está pasando. Ahora bien, yo les decía que la CES entra en esto, y de nuevo ustedes ven, entran como desde el margen, pero cada institución de educación superior, a partir de julio del 2026, tiene que reportar semestralmente todas las denuncias que tiene y qué trámite está teniendo. Y por lo tanto, está sujeta a una suerte de control público, si efectivamente las instituciones están cumpliendo bien con esta obligación o no. Incluso si no han tenido denuncias, van a tener que notificarnos que no hubo denuncias en el periodo, para efectos de estar seguros de qué escenario estamos abordando. Además, y este es un trabajo que estamos desarrollando en la CES, pero que evidentemente vamos a necesitar mucho apoyo y con Karen y Jimena estamos avanzando en esa dirección definitivamente, vamos a tener nosotros una encuesta que la superintendencia va a administrar a los estudiantes que están en campo clínico para ver cómo ha sido su experiencia en el campo clínico y qué problemas se están detectando. Entonces, esta es una encuesta anual que hace directamente la superintendencia a los estudiantes que estén haciendo estas actividades formativas para evaluar la calidad de la convivencia y la protección de la salud mental que existe en esos ámbitos. Ese es el foco sobre el cual vamos a trabajar. Y lo que vamos a hacer nosotros con la información de la encuesta, no vamos a publicar un ranking de quién tiene más denuncias o no, porque hay mucha gente que se coloca en ese escenario de esto no tiene por objeto exponer a las instituciones públicamente o darles carne, sino que otra cosa bien distinta, que es priorizar dónde tenemos que fiscalizar que las cosas no estén funcionando, porque ahí entra así la superintendencia en uso de su potestad regulatoria. Les dice a las instituciones, nosotros tenemos capacidad de fiscalizarlos, si esto no funciona, vamos a ponerlos como prioridad en nuestra fiscalización y por lo tanto vamos a estar mucho más metidos en lo que pasa. ¿Qué significa eso? Los campos clínicos que involucren a instituciones de educación superior en donde haya particulares niveles de conflicto van a ser un área donde va a estar mucho más cerca que aquellos donde no sea tan claro que esto está ocurriendo. Y por lo tanto nuestra acción no va a ser transversal igual, no vamos a estar de Arica a Punta Arenas en todos los campos clínicos haciendo lo mismo, no. Vamos a tratar de priorizar donde advirtamos la mayor cantidad de recurrencia de problemas y concentrar nuestra acción en esos campos clínicos. Y esto por 2 motivos. Uno, porque ustedes entenderán que ya la salud está sumamente recargada de todo tipo de cosas, de encuestas, de evaluaciones, no podría decir la cantidad de capacitaciones, también, ¿cierto? ¿Cuántas capacitaciones tenemos en salud siempre que está muy sobrecargado como sector? Y 2, porque la Superintendencia de Educación Superior es una superintendencia nueva, es la más nueva de la superintendencia, es la más chica de la superintendencia, tiene el presupuesto más pequeño de todas las superintendencias. Y eso significa que nuestra capacidad de fiscalización está limitada por la fuerza de tarea que tenemos. Entonces tenemos que ser selectivos a la hora de buscar alternativas. Esta encuesta se va a hacer de manera digital, la va a hacer la superintendencia cada año y las instituciones van a tener que responder, indicar cierta difusión, pero también seguramente entregarnos los listados de correos de los estudiantes a quien esa encuesta va a ir a ser dirigida y por lo tanto vamos a tener respuestas directas que vamos a tabular nosotros. Y de nuevo, eso a lo mejor va a dar origen a una conversación ya más académica, pero no por eso menos interesante, acerca de cuán buena o mala es nuestra encuesta.
para capturar los problemas. Cuán buena es la respuesta también para dar cuenta del cambio, ¿cierto? Si efectivamente intervenimos en un campo clínico porque hay problemas a partir de las instituciones de educación superior que están presentes en él. ¿Cómo medimos si se produjo un cambio o no? Entonces, creo que vamos a tener que pensar con mucho cuidado y de manera colaborativa de cómo avanzar en esa dirección, porque creemos que esto puede hacer una diferencia en términos de traer la voz de los estudiantes mucho más cerca. Sabemos que los estudiantes tienen problemas de sesgo, sabemos que se mueven estratégicamente, sabemos que cuando no les gusta un profesor van todos a responder la encuesta para que ese profesor ojalá sea lo más estigmatizado posible. Tenemos claro esas circunstancias que se producen en el tiempo, pero aún así, tomando los recuerdos necesarios, todavía necesitamos saber con cuidado qué está pasando en cada campo clínico y donde haya problemas, ahí tendremos que estar. Cosas complementarias. Las instituciones de educación superior deberán difundir en su comunidad los canales que la superintendencia tiene para reclamos y denuncias. Es algo que venimos haciendo hace mucho tiempo, pero dado que este es un tema particular que mueve muchas sensibilidades en las instituciones, queremos pedirle a las instituciones que le digan a los estudiantes, están todos estos canales institucionales, pero si usted no tiene confianza o tiene algún problema por cualquier circunstancia, usted puede ir directamente a la superintendencia y la superintendencia puede intervenir en su problema de manera directa. Y por lo tanto es muy importante trabajar en esa lógica. Y segundo, como le decía previamente, vamos a notificar, a propósito de lo que podamos detectar, a la Superintendencia de Salud, a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a los directores de los servicios de salud, hospitales y centros asistenciales, cualquier otro, CEFAM si es necesario, de cualquier situación que tomemos conocimiento que pudiera estar afectando la formación que ahí se entrega en términos de salud mental de los estudiantes. Al mismo tiempo, la superintendencia va a notificar directamente las denuncias que reciba a los directores de los servicios de salud, por lo mismo que les decía antes. Es decir, que nadie puede decir que no lo conoció, que no supo que esto ocurrió y que oficialmente las autoridades superiores de los servicios están en conocimiento que esto está ocurriendo. Por supuesto, esto no es simpático. Los servicios de salud seguramente no van a estar muy felices cuando le empecemos a mandar estas comunicaciones, pero creemos que es una forma de entender que este es un problema compartido y que la construcción de la solución nos pertenece a todos. Y por tanto tenemos que abrir un diálogo para que eso ocurra y tenemos que ser humildes y tenemos que buscar soluciones creativas para resolver esas situaciones. Pero no podemos dejar de involucrar a los servicios, aunque sea de esta manera indirecta, porque creemos que eso hace la diferencia. Yo con esto les quiero dejar, creo que es la parte más descriptiva de la norma, lo más grueso. Seguramente ustedes tienen muchos comentarios críticos, a nosotros nos interesa mucho conocerlos, pero les insisto, y creo que lo más importante de esta presentación, si pueden quedarse con algo, es esto. Esta norma es una ruta, abre un espacio y abre un camino para regular la formación clínica en términos de proteger la salud mental y la convivencia que ocurre ahí. Y esto va a ir siendo progresivamente llenado de contenido, no por la superintendencia, aunque seguramente algo vamos a hacer acumulando tanta información sobre los conflictos que emergen en esta naturaleza, sino que por las mismas comunidades del área de la salud. Y ahí es la invitación a que la norma no es de la superintendencia, sino que es de la comunidad de formación en salud, y son ustedes quienes que tienen que darle un sentido de pertinencia, de ajuste y moverla en una lógica que de verdad contribuya a resolver el problema. Si esta norma va a ser solamente más carga administrativa sin que podamos resolver los problemas que estamos generando, claramente la superintendencia va a decir, ¿para qué la tiene? Si no agregamos valor en este proceso, si no permitimos que la conversación sea diferente, no tiene mucho sentido que la superintendencia esté metida en esta conversación. Por lo tanto, para nosotros es muy importante estar muy al corriente de lo que comunidades como esta está pensando o haciendo en relación con la norma, las actividades estratégicas que va a desarrollar, ¿cierto? Ustedes seguramente ya están tomando conciencia de que hay varias instituciones que están empezando a ver cómo vamos a capacitar a la gente o cómo nos vamos a mover por los convenios clínicos. Viene un gran boom de capacitación a continuación, creo yo. Y seguramente eso es algo que esta facultad, estas escuelas pueden aprovechar bien a partir de la experiencia que han ido formando. 25 versiones administrando cómo mejorar las prácticas clínicas. Creo que es una experiencia muy rica que vale la pena aquilatar y proyectar a nivel nacional y ojalá evitar lo que muchas veces nos pasa en Chile, que las cosas buenas quedan en un circuito pequeñito, conocido por pocas personas y con un alcance de potencial de cambiar la política pública muy limitado. Creemos que es la comunidad de la salud la que tiene que decirnos hacia dónde tenemos que movernos. Nosotros queremos ser el facilitador para que eso ocurra. Vamos a tener seguramente muchos diálogos en esta dirección, pero creemos que hemos podido construir, con todos los riesgos y limitaciones que yo les comentaba, un instrumento modesto, pero que permite un cambio. Es un pivote para un cambio, ¿cierto? Decía en la antigua Grecia, denme un punto de apoyo y podemos mover el mundo. Estamos un poquitito en esa dimensión, pero va a ser la comunidad de la salud la que nos va a decir si esto funciona o no, y nosotros queremos escucharnos con mucha atención lo que ustedes tengan que decir. Muchas gracias.
Bueno, esta ha sido una charla magistral. Muchas gracias, superintendente, por haberse dado el tiempo de estar frente a este público, digamos, Nobel, la primera generación de formados bajo esta nueva normativa, que no es menor. Como le dije, en nuestro curso al menos se discutió mucho cada uno de sus puntos y todos participaron muy activamente en los foros que daban cuenta de qué tan real podían ver la aplicación de esto y cuáles eran las tensiones, los nuevos críticos que se observaban, pero siempre la mirada fue hacia lo mejor. Ahí concordamos en que en general los profesionales de la salud quieren lo mejor para las personas, incluidos sus estudiantes, pero hay situaciones que a veces se escapan de control. Creo que nos queda un minuto. Quisiera ofrecer la palabra para alguien que quisiera, yo creo que una o dos personas, respecto a lo que acá nos ha expuesto el superintendente, y veo ahí que ya un profesor se anticipó y levantó la mano. Hola. Primero agradecer todo el espacio que está acá. Mi nombre es Oscar Hernández y soy el director de la Escuela de Terapia Ocupacional. Y agradecer a varios tutores que están acá, que tomaron el curso, dieron su tiempo. También agradecer al DEXA por la oportunidad de ver este trabajo en conjunto. Así que eso primero quería tomarme las palabras. Por lo menos la experiencia en la escuela de terapia es bastante buena. O sea, cuando uno conversa con los estudiantes, hay como harto apoyo docente y se logra como un poco este concepto de mentoría. Pero también tenemos dificultades, hay que abordar y de repente no estaba muy claro. Así que quería preguntarle al superintendente si cuando diseñaron esta normativa vieron enfoques como en otras profesiones. Ya, porque siento que siempre los discursos de buenas prácticas se centran como hacia lo biomédico y de repente también la realidad como en las otras disciplinas que muchas veces buscamos como apoyo sea diferente. Por ejemplo, kinesiología, terapia, fono, y que lo ven. Entiendo que una norma súper transversal, los principios bastante interesantes. Siempre me cuestiono por qué tenemos que normalizar como temas como el respeto a los derechos humanos, la no discriminación, que también creo que también desde la escuela donde vengo son como valores como normativos de la profesión. Entonces también me llama la atención eso y encuentro bastante interesante la normativa. Espero que salga, se ve súper compleja igual porque es como tengo que articular muchas universidades, muchos centros formadores. Así en ese punto eso quería comentar. Primero agradecer el espacio acá, darle gracias a los colegas que están acá también viendo su tiempo, su espacio. También la convocatoria que hicimos fue bastante buena. Pensamos que iban a ser menos interesados y harto, entonces creo que es un tema que mueve al profesional de salud y creo que era como una deuda. Muchas gracias por la pregunta y el comentario. A ver, no miramos otras profesiones. De nuevo, porque para nosotros era una zona que estaba fuera de nuestro confort. Y por lo tanto nuestra idea era conocer, entender y humildemente tratar de ver cómo podíamos organizar una conversación para que terminara un entramado que nos permitiera hacer algo. Pero de nuevo, creo que es súper importante que ustedes lo tengan presente desde el margen, desde entrar de espacios pequeñitos que nos permiten regular para que las cosas sean distintas. Pero al mismo tiempo, como superintendentes somos los primeros a reconocerlo. Este no es el gran cambio normativo para la regulación de los campos clínicos. Y no lo va a hacer tampoco. No tiene esa lógica. Tiene solamente el objetivo de tratar de lidiar con estas situaciones cotidianas que estamos viviendo de una manera distinta, que las expongan más, que impliquen una mayor proactividad de las instituciones para hacerse cargo de ellos, mayor responsabilidad por los resultados y una capacidad de coordinación de la institucionalidad pública que permita que esta sea visible. Como ustedes entenderán, seguramente con todo lo que han discutido en el curso, esto es algo muy pequeñito en relación con todo lo que se puede hacer. Pero es el punto de partida donde pudimos entrar y generar, porque ustedes entenderán que esta es la primera norma sobre convivencia en campos clínicos que existe en Chile. Esto no es algo que habíamos podido desarrollar antes ni existía, y en esta dificultad de relacionarse entre salud y educación, claramente no estamos llegando muy lejos en mucho tiempo. Entonces, avanza un poco en esa lógica, vamos a ir viendo con el tiempo, insisto, para nosotros es muy importante sistematizar buenas prácticas, porque nos va a permitir ver dónde hay otras cosas que podemos aprender. Pero si hay algo que yo aprendí, y por supuesto esto está asociado a algo que nos pasó en principio, en una escuela de terapia ocupacional. Por ahí partimos. Y a propósito de la investigación que hicimos en ese caso, que fue muy exhaustiva, pudimos descubrir cómo esto se desarrollaba escalonadamente. Cómo, de alguna forma, grupos de académicos se ponían de acuerdo para decir, ¿tenemos un problema con estos estudiantes? No. La autoridad es más importante y vamos a pasar por encima de los estudiantes y les vamos a hacer la vida muy difícil.
Y creo que aprendimos mucho de terapia ocupacional en el proceso, no en tanto de qué es la terapia ocupacional, yo todavía tengo dudas de cuáles son sus alcances, pero es solamente mi ignorancia, sino que más bien es como la cultura que se vive adentro de terapia ocupacional. Y al trabajar en eso, empezamos a descubrir cosas que vamos gatillando. Por ejemplo, ¿cuán poco se involucran las autoridades superiores de las escuelas o facultades en estas materias con los problemas puntualmente? Es como si dijeran que esta materia yo no la quiero conocer, o sáquenla de mi campo visual, nosotros no nos vamos a meter en esta conversación. Eso lo vimos muy marcado en ese caso y nos permitió precisamente decir, porque esto tiene situaciones que son institucionalizadas, que están ya legitimadas internamente, necesitamos movernos en nuestra dirección. Estamos terminando esa investigación en términos de la parte sancionatoria, pero creemos que la terapia ocupacional es un área que nosotros no habíamos visto como potencial campo donde esto era particularmente fuerte y al revés, descubrimos que sí lo era. Y por lo tanto estamos viendo cómo resolver problemas. Como otros problemas, nos pasa en terapia ocupacional, bastante más seguido de lo que yo quisiera, que las consultas de los profesores se convierten en los campos clínicos. ¿Cierto? La consulta de los profesores se convierten en los campos clínicos. ¿Cierto? Y eso los lleva a una situación de desregulación muy fuerte, porque si es una secretaria, un terapista ocupacional y un estudiante o dos estudiantes, si hay algo que no funciona, no hay cómo controlarlo. Es completamente invisible para el resto. Entonces, creemos que, de nuevo, nosotros tenemos mucho que aprender, somos el balón de cola en esta conversación, somos el recién llegado que no conoce mucho, que intuye que hay un problema y que tiene algunas capacidades de producir algunos puntos de contacto para resolverlo en principio, pero no es mucho más que eso. El punto es que entre todos, lo que tiene que pasar a continuación es lo que deberíamos ir viendo y vamos a ir monitoreando como superintendencia en términos de establecer cuáles son los límites reales. Hasta dónde puede llegar nuestro horizonte en esto y hasta dónde no. Y tener conciencia de esos límites creo que es bien importante, porque también, y yo estoy muy consciente de que esta norma abre expectativas, muchas expectativas, pero yo quiero controlar un poco esas expectativas, es decir, lo que podemos hacer es modesto. Son cosas que son, seguramente algunas van a ser muy importantes y van a tener un impacto mediático incluso, pero en general es modesto. No va a cambiar la forma de convivir cotidianamente. Pero si la comunidad de la salud y de la formación en salud en particular se apropia de esto y ustedes le empiezan a dar su propio contenido, creo que instala un motor fuera de borda que puede hacer esto muchísimo más interesante a continuación. Por eso nos ponemos como regulador en el margen, en el sentido de producir condiciones, de producir nuevas formas y nuevos procedimientos que permitan hacer las cosas de otra manera, pero básicamente dándole oportunidades a la salud para que la salud como sector, como gremio, como área de desarrollo en Chile se tome de esto y empiece a trabajar de otra forma. Creemos que cosas van a pasar porque además sabemos cuán proactivo es la gente en la salud, cuánto es capaz de inventar cosas nuevas y desarrollar hay en este campo, que no ocurre tanto en otros. Y por lo tanto esperamos que cosas pasen. Ojalá podamos conocerlas. Sería importante verlas. Pero ciertamente esto es una oportunidad y entendemos que es una oportunidad que nos plantea el marco regulatorio para que la comunidad de la salud empiece a tomarse este tema de otra manera.